El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado estamos acompañando al senador Mario Vázquez, también forma parte de este grupo y es del estado de Chihuahua, que nos va a hablar de un tema muy importante en su estado. Gracias, Mario. Tienes el uso de la palabra. Gracias, coordinadora. Por supuesto, agradecer a los medios de comunicación, agradecerles de antemano el que difundan la información que vamos a dar aquí, agradecer a mis compañeros y compañeras senadoras por estar aquí reforzando este planteamiento que hacemos desde la concepción del estado de Chihuahua. Gracias por acompañarnos. Chihuahua enfrenta una gran crisis por sequía que ha persistido desde 2021 a la fecha y amenaza a continuar siendo la crisis de sequía hasta 2025. Las precipitaciones han caído hasta el 50% de lo que anualmente de forma regular llueve en Chihuahua. Estoy hablando de 400 mililitros apenas, pero en los últimos años ha llegado solamente a 200 mililitros, generando impactos negativos en nuestra economía, por supuesto, pero también en la seguridad alimentaria, porque Chihuahua contribuye de manera importante a producir los alimentos del país y por supuesto también afectando el derecho al agua a comunidades rurales que ven mermada la disponibilidad de este vital líquido. Algunos impactos que voy a señalar. En el sector ganadero, la sequía, si no acciona el gobierno oportunamente, se reducirá en un 30%, afectando un poquito más de 1.1 millones de cabezas de ganado, afectando la economía y, por supuesto, la producción de alimentos, la subsistencia, además, de miles de familias. La producción de frijol, por ejemplo, ha caído drásticamente a niveles de cero este año. El año pasado apenas fue un 40% de la producción agrícola en el estado, impactando la disponibilidad de alimentos, insisto, en el estado, pero también en el país. En cuanto a los cultivos perennes, frutales principalmente, manzanos, duraznos, pero muy especialmente los nogales, corren riesgo, porque esta sequía haría que perdiéramos la capacidad de producir frutales y bueno, afectaría a los cultivos perennes que llevan quizá una década, llevaría a restablecerlo y cuantiosos recursos. El Distrito 05 de riego limitará para este año que viene, el 25, al 5% sus actividades agrícolas. Prácticamente, y si eso fuese una condición, digamos, benévola para el momento, habría solamente 5% de disponibilidad del agua de lo que se ha tenido regularmente. Y luego, obviamente, también afecta a las comunidades rurales el tema de la falta de agua, viendo limitado su acceso al agua y obviamente limitando su derecho a este recurso natural que es el agua. Es por eso, y respaldando al gobierno del estado de Chihuahua, que ha cumplido los requisitos y ha decretado la urgencia por sequía en Chihuahua y además destinado 1,000 millones de pesos a diferentes acciones. Es por eso que respetuosamente hacemos un llamado a la Federación para que por lo menos aporte 2,000 millones de pesos para hacer este recurso complementario a lo que el Estado está aportando de recursos propios. Es importante decirlo, no es justo que Chihuahua tenga que enfrentar esta gran sequía solo como Estado estatal y los municipios y que la Federación esté ausente de ello. Por eso hacemos el llamado respetuoso a aportar estos 2,000 millones de pesos. Y además déjenme comentarles que para mí es importante que el resto de los senadores, la senadora y los senadores por Chihuahua se sumen a esta propuesta. Más allá de cuestiones político-partidistas está lo que significa para Chihuahua el poder contener esta gran crisis que es la sequía que está afectando desde 2021. Desde el Senado estaremos impulsando
pugnando porque se den los recursos necesarios para Chihuahua, para que se apoye a mi estado y a la gente que hoy sufre, que hoy está angustiada por la condición de sequía en todo el estado, en los 247,000 kilómetros cuadrados que tiene Chihuahua, tanto en la sierra como en la llanura, como en las comunidades rurales. Les agradezco mucho su atención y, por supuesto, de antemano la difusión que den esta información. Gracias. Si ustedes nos los permiten, coordinadoras, senadoras, senadores, tenemos una pregunta, pero es en relación a otro tema. No sé si usted nos permita que ahorita le hagan la pregunta. Sí, entonces les hace la pregunta Sara Pablo, de Grupo Fórmula. Sí, senadora y senadores, muy buenos días. Perdón, no le escucho, Sara. Senadora, preguntarle, buenos días, sobre el tema de ayer de la Suprema Corte de Justicia, concretamente cuáles serían los siguientes pasos a seguir, desde qué organismos internacionales podrían defender a los trabajadores o cuál sería el siguiente paso. Mire, y de este punto, desde luego, lamentamos profundamente que no se hayan obtenido en la Corte los votos suficientes para dejar sin efecto a la reforma del Poder Judicial. Creemos y sabemos que así es, que finalmente los 7 votos que sí se manifestaron de los ministros de la Corte, que son mayoría, nos dan razón en el sentido de que es una reforma inconstitucional y contraria a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial. También lo hemos estado comentando, nuestro reconocimiento a los ministros que resolvieron, desde luego, de acuerdo a su propia convicción y en defensa de la autonomía, de la independencia del Poder Judicial. Y, por supuesto, reiteramos a todos los trabajadores del Poder Judicial nuestro apoyo y que vamos a estar buscando los medios de defensa legal que procedan, bien sean locales en este país o a nivel internacional. Estamos ya, Sara, en esta revisión para poder acudir a órganos internacionales a llevar esta causa. Creemos que lo tenemos que hacer por la defensa de nuestra forma de gobierno, de la división de poderes y por nuestro sistema jurídico, que hoy cambia y se ve gravemente afectado. Sobre el tema de Chihuahua, les pregunta Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Buenas tardes, pues a la orden, de Carlos. inicio, buenos días. Pues de inicio, ¿qué nos puede comentar sobre este tema del agua, de la sequía? Hace un año se comentaba justamente el trasvase de agua hacia lo que es la parte de Estados Unidos y la parte de México. De inicio, ¿qué estado guardan estas presas y qué nos puede comentar justamente de esto? Qué buena tu pregunta, porque me permite comentarles que además de la sequía persistente o también como efecto de ella, las presas están en un mínimo de almacenamiento de agua. Estamos hablando de que la presa La Boquilla, la más importante en el estado y que es de la que fluyen los recursos normalmente para el pago de las aguas del Tratado de 1944, tiene apenas 15% del agua. Ese es el tamaño del problema. Y también hay que decirlo, este problema de entrega de agua en toda la vertiente del río Concho hacia Estados Unidos cumple un balance respecto de lo que Estados Unidos entrega al estado de Baja California y al estado de Sonora. Es decir, del río Colorado llegan aguas hacia México y por el río Concho llegan agua hacia los Estados Unidos. Es un problema binacional que tiene que atenderse en toda su dimensión y tiene que darse una solución rápida, oportuna y de fondo, porque sin duda el tratado es un documento que obliga a las naciones, pero también Chihuahua no está obligado a cumplir con lo imposible. No tenemos agua para entregar como parte del tratado. Y sí hacemos un llamado a la Federación a que tengamos un planteamiento binacional de atención del problema, porque, insisto, es el agua que utilizan en Sonora, Baja California, por un lado,
y el agua que entrega Chihuahua, que es quien tiene que pagar esa parte, y bueno, tiene que verse de ese tamaño el problema. Y en este caso, estando aquí en el Senado de la República, ¿habrá alguna propuesta para modificar este tratado que data de la década de los 40, si no mal recuerdo? Y también si nos puede hablar en la época actual, este año, este ciclo, en el tema del nogal, ¿cómo va la cosecha? ¿En cuánto afectaría? El tratado ese de 1944 es un tratado que a nivel de país beneficia a México. Sin embargo, por eso, si Chihuahua está siendo el que paga, tiene que ser atendido el estado de Chihuahua para que sus actividades productivas no estén siendo afectadas, como es el caso del ejemplo de la producción de nuez o de hortalizas que se da en el distrito 05 Delicias en Chihuahua y que por supuesto está en riesgo. Yo lo dije ahorita, el riesgo incluso de que la agricultura perenne, los frutales, puedan verse afectados por la falta de agua, y ahí sí restablecer un sistema de producción de frutales sí te lleva por lo menos 10 años, más el cuantioso recurso económico que se requiere. No podemos dejar solos a los productores que hacen un gran esfuerzo y que además es la forma de vida que tiene cada productor. El agua para Chihuahua es la vida misma, por eso se defiende de esa manera. Perfecto, ya regresando al tema, coordinadora, ¿qué nos puede comentar? Ayer platicamos con su homóloga en la Cámara de Diputados, decía que ya tenían incluso una cita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces ¿no está en firme esa cita? ¿Perdón? Ya tenían una cita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos decía su homóloga de Cámara de Diputados. Entonces, ¿no está en firme esa cita para, obviamente, el tema del Poder Judicial? ¿No está en qué, perdón? En firme. Mire, desde luego nosotros estamos en coordinación con los diputados de Acción Nacional y estaremos atentos a cualquier acuerdo que ya hayan logrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ir como grupos parlamentarios de Acción Nacional. Y bueno, en cuanto tengamos esa fecha en concreto, pues vamos a trabajar conjuntamente. Por último, les pregunta Luis Méndez de 11 Noticias. ¿Qué tal, senadora? Buenos días. Justo le quería preguntar sobre a qué organismo internacional iban a acudir, ya lo dijo un poco. No sé si pudiera ampliar, si están pensando algún otro organismo. Y también bajo qué figura acudirían a estos organismos, cuál sería el alegato principal que ustedes van a presentar ante estos organismos. Mire, la revisión jurídica de la participación está ahorita en una etapa en donde la estamos analizando con expertos. Puede ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de los organismos a los que acudiríamos y pues bueno, evidentemente es un tema de vulneración grave de derechos humanos, pero concretamente lo llevaremos a la Corte Interamericana y estamos trabajando en eso. Senadora, pues, si me permite una segunda pregunta, ¿qué reacción, qué me podría compartir usted sobre el sentido del voto y el análisis jurídico que hizo el ministro Alberto Pérez Dayán, ya que ustedes como oposición PRI-PAN hablaban de un bloque de 8 y bueno, al final el ministro decide elaborar un planteamiento diferente conforme a como se había planteado respecto a las acciones de inconstitucionalidad? Mire, lamento mucho que el ministro Pérez Dayán haya emitido un voto en contra al tema de la reforma del Poder Judicial. Él reiteradamente se había manifestado a favor en diversos ámbitos, en diversas entrevistas. Creo que en esto, como en todo lo que hacemos, quienes participamos en la vida política, jurídica de nuestro país, somos responsables de nuestros hechos y ante la historia tenemos que dar la respuesta que se requiera. Muchas gracias. Gracias. Sería todo, no tenemos más preguntas. Gracias.